Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mostra Educativa, la sección de Mostra Viva del Mediterráneo para acercar las culturas del Mediterráneo a todos los públicos. Yo soy Berta, de Luminaria Arte y Aprendizaje, y esto es un videotaller creativo para jugar y aprender cosas nuevas sobre cine. Está orientado a familias con niños y niñas a partir de 7 años, aunque también lo pueden utilizar profesores si quieren dar contenidos de cine en sus clases pues de una manera divertida o diferente. El videotaller va a tener dos partes. En la primera vamos a ver una película y comentar algunas cositas sobre ella, y en la segunda vamos a crear con nuestras propias manos una caja de los tesoros relacionada con lo que nos cuenta esta peli. ¿Queréis saber de qué va? Pues no os preocupéis, que enseguida la vais a ver vosotros mismos. Esta película se titula Three Steps, que significa 3 pasos en inglés, y está realizada por niños y niñas. Sí, como lo habéis oído. Se ha hecho dentro de la MICE, la Mostra Internacional de Cinema Educativo, que colabora con la Mostra Viva del Mediterráneo para este taller. Y es un cortometraje, que no es otra cosa que una peli muy cortita. Así que la podéis ver enseguida, hay un vínculo aquí más abajo que podéis clicar, y si ahora mismo le dais a pausar a este vídeo podéis ver el cortometraje y volvemos enseguida. ¿Ya está? ¿Ya lo habéis visto? Bonita, ¿verdad? El cine nos llena de historias inspiradoras que nos llegan de tal manera que, sin darnos cuenta, estamos aprendiendo con ellas. Muchas veces nos transportan a paisajes y mundos lejanos llenos de fantasía, pero en este caso lo bonito que tiene esta peli es que lo que nos dice es que, aprendiendo a mirar, en realidad todas esas cosas tan inspiradoras las podemos encontrar muy cerquita. Y hablando de aprender a mirar, también hay que pensar que el cine utiliza muchos recursos que podemos observar para poder llegar a transmitirnos estas historias y a llegar de la manera en la que nos llegan, sin darnos cuenta, como por ejemplo la iluminación, el color, el vestuario, la música o los tipos de plano. En este caso nos vamos a centrar en el uso del plano detalle. Pero, ¿qué es esto de un plano? ¿Qué es un plano? Bueno, pues un plano no es otra cosa que lo que se ve en la imagen, en la pantalla. Y dependiendo, por ejemplo, de lo cerca o lo lejos que esté la cámara, pues podemos llegar a ver muchísimo, pues incluso un campo de fútbol entero visto desde arriba, o pues un objeto, un detalle. Para eso serviría el plano detalle. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que yo os cuente, por ejemplo, que este objeto me lo dio mi padre en un momento en el que yo me encontraba mal, y me contó una historia vinculada a este objeto que a mí en ese momento me hizo sentir mejor. Y desde entonces lo guardo con mucho cariño, porque no solo me recuerda a mi padre, sino que cuando me encuentro mal, pues me ayuda a sentirme mejor. Bien, pues no es lo mismo que yo esto os lo cuente con un plano medio, que es este de aquí, que estáis viendo, a que os lo cuente con un primer plano, que este objeto me lo dio mi padre en un momento en el que yo me encontraba mal, y me contó una historia vinculada a este objeto que a mí en ese momento me hizo sentir mejor. Y desde entonces lo guardo con mucho cariño. O a que os lo cuente con un plano detalle, porque no solo me recuerda a mi padre, sino que cuando me encuentro mal, pues me ayuda a sentirme mejor. En esta película los objetos son importantes, por eso utiliza mucho el plano detalle. De hecho, si queréis, lo podéis observar en esta secuencia de la película. Y como la peli es un corto, que es muy cortita, si queréis incluso podéis volver a verla entera, fijándoos en cómo utiliza el plano de detalle y pues sacando cada uno vuestras propias conclusiones sobre lo que consigue con eso en cada uno de vosotros.
Nosotras, cuando hacemos este taller con grupos, ya sea con familias o con coles, hacemos una dinámica que si queréis podéis repetir vosotros, que nos ayuda a comprender mucho mejor cuál es la importancia de la proximidad y la cercanía en el plano de detalle. Por ejemplo, os podéis dividir en 2 grupos por parejas y uno de los miembros de cada pareja va a tener un objeto. Es más interesante si esta dinámica, cuando la hacéis, pues la otra persona, quien no tiene el objeto, no sabe de qué va, ¿vale? Entonces, lo que vais a hacer es que os vais a poner lejos y quien tiene el objeto va a tratar de explicarle a quien está lejos cuál es el sentido de ese objeto, va a tratar de describírselo, va a contarle algo relacionado con ese objeto, lo que sea. Y después va a repetir lo mismo, pero con la persona cerca. Nosotros, cuando lo hacemos con grupos, suelen pasar 2 cosas. Primero, que cuando la persona que intenta comprender el objeto que le está explicando la otra, cuando está lejos, intenta instintivamente acercarse. Y lo segundo es que normalmente, cuando ya pasa a estar más cerca y la persona le empieza a explicar el objeto otra vez, pues hay muchas más sonrisas. ¿Y por qué pasa esto? Porque esa lejanía y esa proximidad tienen también un componente emocional, y con esto juega el cine. No es lo mismo que yo os hable de este objeto con un plano medio, que parece que os estoy dando las noticias, que con un primer plano, que entonces el protagonismo lo tengo yo y la explicación que estoy dando, o con un plano detalle, que de repente el objeto tiene más protagonismo y adquiere esta componente emocional. Bien, pues si os ha gustado, entonces ya estamos listos para poner en práctica lo que nos plantea esta peli, ¿verdad? ¿Qué era lo que nos decía? Que había que seguir 3 pasos. El primero, recolectar objetos o tesoros. El segundo, guardarlos. Y el tercero, el más importante, compartirlos con alguien. Es una actividad muy bonita para realizar en familia o en clase, si lo estáis haciendo en el cole. Podéis utilizar una caja que tengáis vosotros, que decoréis o la pongáis bonita así de una forma especial que a vosotros os guste, o podéis hacer lo que os planteamos en este vídeo, que es una cajita hecha de origami que os vamos a explicar cómo se hace. Pues lo que vamos a hacer es una caja de origami como esta. Os voy a enseñar a hacer por un lado la caja y por el otro la tapa. Para esto vais a necesitar una hoja así un poco más colorida, que encontréis, que busquéis, que os guste, que en nuestro caso vamos a utilizar una de 28 por 28 centímetros, una hoja de papel normal sobre la que vamos a dibujar con lápices y pinturas de colores, lo que tengáis por casa. Lo primero que os voy a pedir es, con los lápices de colores, que dibujéis pues un recuerdo o algo que queráis guardar como un tesoro. Lo bueno de dibujar es que no tiene por qué ser solo un objeto, sino cualquier cosa que recordéis con cariño, que de alguna manera compartáis con las personas con las que vais a hacer esta actividad, y que se va a quedar, pues no se va a ver exactamente y va a ser un poco como un secreto de la caja. Una vez que tenéis esto, lo reserváis y cogéis la hoja grande y ya podemos empezar a plegar. Lo primero que vais a hacer es hacer una diagonal de esta manera y luego marcar la otra diagonal. Así. Con las 2 diagonales marcadas, lo que vais a hacer es llevar las esquinas al centro. Las 4 esquinas. Una vez las esquinas en el centro, lo que vais a hacer es marcar un pliegue que divida la caja en 3 partes. Para esto, lo que vais a hacer es doblar la primera de esas partes hasta la mitad de
el folio restante, así. ¿Veis? Le he dejado esta parte más o menos a la mitad. Y luego vais a hacer lo mismo con el otro lado. Ahora lo que estamos haciendo es marcar pliegues. Es decir, que vamos a hacer los pliegues, los tenemos que repasar muy bien y luego los vamos a ir deshaciendo para lo que vamos a necesitar después. Vamos a hacer lo mismo en la otra dirección. Así, hasta la mitad, más o menos. Y ahora vamos a marcar los pliegues de nuevo en la diagonal, las 4 esquinas también. Ahora deshacemos los pliegues y aquí viene lo complicado. Vamos a deshacer 2 esquinas opuestas y lo que vamos a hacer es plegar la caja así, de tal manera que quede este cuadradito en el centro. Y ahora vamos a utilizar el pliegue que hemos marcado para doblarlo hacia adentro. Primero una esquina y luego la otra. Y una vez tengo este pliegue hecho así, lo voy a doblar hacia adentro, de tal manera que esta esquina quede en el interior. Y lo mismo con el otro lado de la caja. Primero un lado y luego el otro. Y ya tenemos la parte de abajo de nuestra caja. Ahora vamos a hacer la parte de la tapa. Para esto necesitamos cambiar esta hoja de papel a un formato cuadrado. Y esto lo vamos a conseguir de una manera muy sencilla, que es marcando esta diagonal y utilizando esta medida para que nuestra hoja quede cuadrada. ¿Os habéis fijado? Bien, y a partir de aquí vamos a empezar de la misma manera que con la parte de abajo de la caja, marcando las diagonales y doblando las 4 esquinas hacia el centro. Ahora lo que vamos a hacer es, y esta es la parte que es un poco distinta de la parte de abajo de la caja, es en lugar de dividirlo en 3 doblando hasta la mitad del otro extremo, lo que vamos a hacer es doblar hacia el centro. En este caso es un poco más fácil encontrar la medida. Y lo mismo en la otra dirección. Vamos a volver a marcar los pliegues llevando las 4 esquinas al centro.
Y ahora lo vamos a deshacer y hacemos la caja, la tapa, por el mismo procedimiento que hemos hecho en la parte de abajo de la caja, que es buscando el cuadrado interior y llevando los pliegues al centro, así. De esta forma, como veis, esta parte queda un poquito más baja. Vuelvo a repetir la parte difícil del pliegue, por si no lo habéis visto. Se trata de buscar este cuadrado del centro, con lo que estas diagonales vamos a buscar plegarlas hacia adentro. Nos sobra esta solapa de aquí, que es lo que vamos a doblar hacia el interior, de forma que la esquina del folio queda así en el interior de la pieza. Y ya tenemos las dos partes, la caja y la tapa. Y este dibujo misterioso que queda guardado como un secreto. Ahora ya podemos empezar a usarla. Muchas gracias, niños y niñas, por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido mucho a través del cine y no os olvidéis que podéis compartir vuestras creaciones en redes sociales. Os dejamos la información en la caja de descripción más abajo sobre las redes sociales de Mostra y el hashtag que veis en pantalla para etiquetarlas. Con esto me despido, hasta pronto y recordad que podéis consultar toda la programación de Mostra Viva en la web para no perderos ni un detalle. ¡Hasta luego!